Ya está. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Esta es una serie de reuniones que vamos a tener en relación a un problema grave que estamos viviendo en el instituto. Como ya lo hemos comentado en varias ocasiones y ustedes mismos se han dado cuenta a lo largo del año pasado y lo que llevamos este año, la mortalidad en el grupo de neonatos se ha incrementado mucho. En algún momento vimos los estudios de algunas autopsias que mostró el doctor Guerrero, pero independientemente de ello y de que todos habíamos visto que hay un problema con el manejo de choque, con el problema de choque, no había quedado como claro el patrón o la circunstancia que nos está haciendo que tengamos tantas defunciones. Ya sabemos que fue hasta finales del año pasado y ya en los principios de este año que podemos ver en las actas, en los certificados de defunción que están elaborando, que hay muertes determinadas como causadas por choque en la población neonatal. Antes de eso, en general, el grupo no había sacado esta como la conclusión de causa de muerte, pero pues hoy ya lo vimos y sabemos que existen autopsias que demuestran que los bebés también se pueden morir por COVID. ¿Qué tanto es el COVID? Tantas son todas las otras cosas que están ocurriendo en el instituto derivado de los problemas de la pandemia, los que están contribuyendo a que tengamos estas muertes, pues es muy difícil de saberlo. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Sí me han estado oyendo todo este tiempo o no? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Porque de repente pensé que estaba hablando yo sola. Pero bueno, entonces les vamos a presentar esta parte del abordaje y de la investigación que se ha hecho por un grupo de nosotros mismos, algunos médicos adscritos, jefes de departamento, en relación a la forma en cómo vamos a tratar de enfrentar esta situación que estamos viviendo y tratar de salvar a los bebés que se están muriendo y que es importante que entendamos que consideramos que podemos salvar. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en tratar no solo de salvarlos, sino de sacarlos adelante con calidad de vida y eso va a requerir que todo el grupo ponga todo de su parte. A raíz de todo el análisis que se ha ido haciendo y que les vamos a presentar a más tardar la próxima semana con el otro grupo que está, el grupo de médicos que están participando en esta parte del proyecto para tratar de salvar a los bebés, es que vamos a poder ir avanzando. Entonces, en esta parte les vamos a presentar lo que hemos avanzado la doctora Valencia y yo dentro de ese grupo para una parte que no habíamos contemplado y que ya era importante que contempláramos y que tiene que ver con los esquemas de antibióticos que utilizamos de primera línea cuando estamos ante una infección asociada a atención en salud, o lo que normalmente nosotros llamamos infecciones nosocomiales, que sabemos que es un problema en el instituto. Caro, si me puedes pasar la siguiente. Ustedes saben que en el área de hospitalización neonatal hay muchos determinantes de lo que nosotros conocemos como infecciones asociadas a atención en salud o infecciones nosocomiales. Sabemos que juega un papel importante la edad gestacional, entre más pequeño el bebé, más el riesgo, el peso, también entre más pequeño, más riesgo, una predisposición genética, sabemos que afectamos mucho la primera barrera que tienen para protección contra infecciones los bebés con nuestra invasividad y son pues las barreras cutáneas, las barreras mucosas con las cánulas, con los catéteres, con las sondas, todo lo que penetra en el cuerpecito de los bebés pues es parte de estos determinantes. La predisposición por el género y pues su inmunidad inmadura. Por el otro lado, muchas de nuestras actividades como la invasividad, la separación materna, la alteración en la colonización de los cuerpos de los bebés por esa separación de la madre, la falta de lactancia materna, la exposición a distintos fármacos que alteran la microbiota, todavía la previa, Caro,
la microbiota, los problemas que están surgiendo a nivel mundial sobre resistencias bacterianas, el tipo de antibióticos que estamos usando, nuestra falta en el lavado de manos, en nuestras estrategias de asepsia y antisepsia cuando hacemos algún procedimiento, el no cuidado, en el respeto a esos bebés para tratar de evitar que adquieran una infección nosocomial, es parte de, ¿sí? La estancia prolongada, los diseños que tenemos en las áreas de hospitalización neonatal, son muchos los factores que determinan que se presente una infección nosocomial. Y el más importante, ¿no? Y lo triste de todo el asunto, el más sencillo de resolver es el lavado de manos. No podemos dejar de insistir por mucha flojera que tengamos, por mucha prisa que tengamos, en que es muy importante que cuando tocamos cada cuerpo de cada bebé para hacer algún procedimiento que se supone que le va a ayudar, no pueden ir nuestras manos sucias. O sea, tenemos gel, tenemos agua y jabón, tenemos formas de evitar dañar a ese bebé con algo que lo puede matar incluso. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia, es muy importante que hoy más que nunca, si estamos viendo tantos bebés muriendo por choque séptico, que seamos más conscientes de la importancia de lavarnos las manos antes y después de tocar absolutamente a cada bebé. Si me pasas la que sigue, Caro, por favor. Un gran problema que tenemos en neonatología es que la sepsis se puede parecer a todo, ¿no? O todo se puede parecer a sepsis, que a veces es más grave. Apneas, fiebre, hipotermia, deterioro respiratorio, distensión abdominal, vómito, cambios vasomotores, irritabilidad, ¿no? ¿Qué tanto pesan los antecedentes y los factores de riesgo? A veces para tomar la decisión de iniciar un antibiótico o 2 antibióticos o 3 antibióticos o 5 antibióticos, ¿sí? Es algo como muy complicado y es un reto siempre en neonatología. Y hoy es mucho más reto que hace muchos años, porque ahora tenemos el problema de la emergencia de las resistencias bacterianas. Entonces, cada nueva infección asociada a la atención en salud, cada nueva exposición de un bebé a antibióticos va a contribuir a un problema general que incluso a nosotros cuando ya seamos viejitos y estemos enfermos y tengamos bacterias en nuestro cuerpo por haber estado expuesto a bacterias resistentes por los antibióticos que estamos usando ahorita en los bebés, nos puede llevar a un costo muy grande, que es como dicen el karma, ¿no? Lo que yo le hago a los bebés puede llegar a tener repercusiones también en mi persona. A lo mejor no ahorita, pero sí en el futuro. Entonces, esto de las resistencias bacterianas se está volviendo un problema muy grave. Y en neonatología, derivado de que es a veces muy difícil hacer con claridad el abordaje y el uso de antibióticos adecuados, genera mucho más factor de resistencias bacterianas que es importante controlar. La que sigue, Caro, por favor. En general, este esquema que está aquí, de alguna manera, resume lo que son los tipos de errores que podemos tener a la hora de hacer un diagnóstico de sepsis. Yo puedo tener un caso sospechoso de sepsis y empezarlo a manejar como sepsis y que sea verdad que tiene sepsis. También puedo asumir que un bebé no tiene sepsis o no tiene infección y que en verdad ese bebé no tenga infección. Pero me puede ocurrir que yo tenga un caso de infección y que no detecte la infección, o que yo no tenga infección y que asuma que es infección. Entonces, en el tipo 1 de este tipo de errores, yo puedo tener un falso positivo y entonces eso me lleva a abusar de un antibiótico. Quiere decir que lo voy a poner en una circunstancia en la que no debería usar antibiótico. Y hay un tipo 2 que es un falso negativo en el que yo no pongo antibiótico y el bebé requiere un antibiótico. La que sigue, Caro. En general, en los análisis que se han hecho de las conductas para uso de antibióticos ante infecciones en periodo neonatal, sabemos que la sospecha es mucho mayor que la ocurrencia. Y eso ocurre porque no es tan fácil que nosotros tengamos aislamientos en los cultivos. Si nosotros no tomamos por lo menos 1 mililitro de sangre en las muestras de hemocultivo, es muy difícil que logremos tener un aislamiento. Entonces, siempre en la población neonatal,
cuando sabemos que en adultos lo que se recomienda son por lo menos 5 mililitros, siempre en neonatos vamos a estar en desventaja en cuanto a que pues no le podemos sacar 5 mililitros para un hemocultivo a un bebé. Pero sí deberíamos, y como por parte de estas estrategias, mejorar y optimizar nuestras estrategias para diagnóstico y corroborar diagnósticos. Deberíamos aprender y desarrollar mejor nuestras habilidades para tomar hemocultivos y garantizar que por lo menos 1 mililitro de sangre se vaya a esos medios de cultivo para poder aumentar nuestra tasa de aislamiento. Y obviamente, pues tomar los cultivos y tomarlos bien para que no se contaminen. Entonces, esa es parte de la situación que tenemos que ir mejorando en el instituto. La que sigue, Caro. Virus. Con los virus tenemos un reto, ya lo hemos estado padeciendo todo el año pasado, pero no es la única vez. Hemos tenido brotes de sincicial respiratorio, hemos tenido casos de influenza. Y la experiencia es en la literatura, cuando se habla de brotes por virus en unidades de cuidado intensivo neonatal, son malos. En general son malos, muchachos, ¿no? Y bueno, los doctores que también están aquí con nosotros, son malos. Se aumenta mucho la mortalidad y la contagiosidad es altísima. Y bueno, ¿qué vamos a decir si todos nosotros hemos estado padeciendo el COVID, lo que llevamos de este año y el año pasado? Pero no es el único virus que es mortal y que es grave cuando se presenta en una terapia o en un área de hospitalización neonatal. Entonces, con los virus tenemos que ser particularmente cuidadosos. ¿Sí? La que sigue, Caro, por favor. Aquí sabemos que para enfrentar las infecciones asociadas a atención en salud, es muy importante considerar que pues las resistencias, cada vez que decidimos poner un antibiótico, estamos contribuyendo al incremento en las resistencias. Y nos habla de las fallas que ya estamos teniendo desde antes. Deberíamos ser capaces de evitar las infecciones nosocomiales absolutamente. O sea, no tendríamos que dar por hecho que van a ocurrir, sino más bien tratar de evitarlas por todos los medios. Y eso es, como ya lo dijimos, la primera línea de batalla es el lavado de manos. Porque entre menos niños tenga yo expuestos a antibióticos, menos resistencias a antibióticos voy a tener en el hospital. Obviamente que pues tiene que ver con mortalidad y ahorita nosotros lo estamos viendo de manera muy importante. Los costos para atención en salud, que luego parece, ¿no?, que son pocos, son de los más altos. Que se enferme un bebé, que un bebito que iba bien, que estaba resolviendo su problema inicial de salud y que de repente se le agregue uno por nuestros problemas de calidad en la atención en la salud de esos bebés, pues aumentan los costos porque aumenta los tiempos de estancia, aumentan los requerimientos de insumos, aumenta todo y obviamente afecta los costos y afecta a esa familia de manera fundamental y no se diga al bebé, porque le agrega sufrimiento, más piquetes, más muestras, más estudios, más todo. Entonces tendríamos que estar como por sobre todas las cosas tratando de evitar esas infecciones nosocomiales. Aún con el COVID, que hoy sabemos que juega un papel importante en la evolución de los bebés y que de repente parece que como ya estamos vacunados no requiere que tengamos el cuidado de ponernos los N95, de ponernos los gogles, de lavarnos las manos antes y después de tocar a un bebé. Sí, eso va a influir en el futuro de ese bebé y todavía no sabemos cuánto, pero está influyendo y lo sabemos. Y sabemos que los deteriora y que los afecta y los hace quedarse más tiempo en el hospital. Entonces tendríamos que seguir luchando por tratar de evitar esas infecciones en la medida de nuestras posibilidades. Y eso implica usar adecuadamente nuestros equipos de protección personal, pero no solo para protegernos a nosotros, sino para proteger a los bebés. La que sigue, Caro, por favor. Entonces, dentro de las estrategias que hay para reducir las infecciones y que es parte de ese proceso de reducir las muertes que estamos teniendo en el hospital por choque séptico, está esto. Y por eso está al principio. Es la mejor estrategia. Muchachos, doctores, hay que lavarnos las manos. Hay que lavarnos las manos. Hay que ponernos gel cuando nos toque ponernos gel. Y cuando sea agua y jabón, también hay que lavarnos las manos. ¿Sí? Tenemos que cuidar mejor los protocolos de catéteres, estar supervisando cómo hacen las curaciones, cómo se manejan los catéteres, evaluar si un catéter ya lleva el tiempo suficiente como para tener que retirarlo, valorar realmente qué niño sí requiere un catéter y qué niño no,
No dejar que pasen 8 o 9 piquetes para decidir que a ese bebé ya hay que ponerle un catéter percutáneo o ponerle un catéter umbilical. Si ya sé quién es, puedo poner el catéter de manera oportuna y cuidarlo para evitar que ese niño tenga muchas venopunciones. El exceso de laboratorios también aumenta esto. Entonces, tomar solo los laboratorios que se necesitan es muy importante y cuando los tomamos, tomarlos con toda la higiene posible. Si vamos a aspirar a un bebé, si vamos a intubar a un bebé, proteger al bebé, no solo protegernos nosotros del COVID, proteger al bebé para que no se infecte por nuestro procedimiento que pretende salvarle la vida. Y de nada sirve que yo le mejore la situación respiratoria si en mi proceso invasivo yo no tuve el cuidado y al rato tiene una infección nosocomial que lo va a matar. Entonces, es todo, muchachos, es todo lo que tenemos que cuidar. Lactancia la hemos dejado mucho de lado. Tenemos que volver a rescatar lo de lactancia. Ya todos tenemos la capacitación en lactancia, ya recibieron su curso. Todos sabemos que debemos motivar y apoyar y ayudar a esas mujeres para que nos den leche para los bebés. Eso también es muy efectivo. Científicamente, todas estas 3 cosas que estoy mencionando al principio son las que tienen mejor evidencia. Y las otras 2 que son importantes y de las que les va a hablar más la doctora Valencia en un momento, el cuidado y el uso prudente de antibióticos, que empieza por la estrategia de prevenir tener que usar antibióticos para tratar una infección nosocomial. Por ahí empieza todo. Y la vigilancia y el uso racional de antibióticos. Si yo digo que son 10 días de antibiótico, no se vale que el bebé tenga 11 o 12 días. Si yo dije que son 7 días de antibiótico, no se vale que el bebé tenga 8, 9, 10, 15 días. También, si el antibiótico no corresponde, yo inicié un antibiótico y no le corresponde porque no hay criterios para que yo siga con el antibiótico, lo tengo que suspender a tiempo y eso es antes de 48 horas de que lo inicié. A todos los bebés que les inicio antibiótico a las 48 horas tenemos la responsabilidad de determinar si van a continuar o no con antibiótico. Y obviamente estar pendiente de las resistencias bacterianas. ¿Sí? Entonces, todo esto es muy importante. La que sigue, por favor, Caro. Y bueno, acuérdense, ¿y por qué insisto en el lavado de manos? Todas las superficies que están en el área, todas están contaminadas. Siempre se aíslan los patógenos que encontramos en la sangre de los bebés, en las vías aéreas de los bebés, son los que están en las superficies de todo lo que utilizamos. Por eso es muy importante que después de tocar a un bebé se laven las manos para manipular todos estos que son sus herramientas de trabajo y también cuando usen esas herramientas de trabajo, que se laven las manos para tocar a un bebé. Y en esto está incluido el celular, muchachos. ¿Sí? El celular también úsenlo con responsabilidad, con prudencia. La que sigue, Caro. Y bueno, yo me quedo aquí con esto. Acuérdense que el objetivo de una prescripción, y ahora vamos a hablar de prescripciones de antibióticos, es lograr un efecto específico, idealmente sin efectos colaterales o adversos. ¿Sí? Esa es la razón de una prescripción. Aquí va a Caro a ampliar la parte del stewardship, que es esto que estamos viendo aquí. Stewardship es un concepto en inglés que no tiene una traducción exacta al español, pero es como el sistema de vigilancia estrecha del uso de antibióticos en una unidad hospitalaria, en la que obviamente pesa mucho el diagnóstico de infección, el rescate de cultivos, la forma en la que se están prescribiendo los antibióticos, si hay procesos quirúrgicos o invasivos involucrados, qué papel realmente juega la profilaxis en los pacientes y este que está como muy importante, los tiempos oportunos de suspensión de antibióticos. La que sigue, Caro, por favor. Y aquí está, muchachos. El principal, no vamos a hablar mucho de eso, pero el principal mecanismo de generación de resistencias bacterianas tiene que ver con el tiempo de exposición a antibióticos por las bacterias que se encuentran en el organismo de los pacientes. Y no solo me refiero a los agentes etiológicos de infección nosocomial. Todas las otras bacterias, todos los otros gérmenes que se encuentran en el cuerpo de los pacientes y de nosotros son importantes porque también se exponen a estos antibióticos y también mutan y generan mecanismos de resistencia bacteriana que pueden transmitirle a los patógenos. Entonces, nuestros tiempos de uso de antibiótico son vitales
ponerle bien al niño que requiere antibiótico por el tiempo suficiente y a la dosis suficiente el antibiótico es crucial. Pero también quitar oportunamente los antibióticos, suspenderlos oportunamente, es parte importante de las estrategias para prevenir estas resistencias bacterianas. Y bueno, acuérdense, les refuerzo, esto de la lactancia es muy importante. Tenemos que incrementar no solo lo del lavado de manos, sino la leche, y estoy hablando de la leche homóloga, por favor. Es la leche más importante. La mejor leche para un bebé no es la leche donada, es muy importante, va a seguir siendo muy útil, pero la mejor leche para un bebé es la leche de su propia mamá. Sale, Caro. Ahora va a continuar la doctora Valencia. Ok. Esto. Bueno, como ya lo comentaba la doctora Coronado, a pesar de que estamos ahorita todavía en esta pandemia y con este nuevo virus que surgió y que todo el año pasado pues nos cambió la perspectiva y nos cambió la manera de actuar ante todo, no podemos olvidar estos procesos de atención neonatal que ya dijo ella, ¿no? Em, Hablando un poquito más en relación al cambio de antibiótico para estas infecciones asociadas a la atención en salud, este análisis se hizo obviamente porque se encontró un incremento significativo de la mortalidad por choque séptico en relación al año pasado y a lo que vamos de este año, y también un incremento en resistencias bacterianas con el esquema antibiótico que tenemos de inicio, ¿no? Sobre todo hablando de sepsis neonatal tardía en estas infecciones nosocomiales. Si se fijan en esta gráfica, está aquí graficado el porcentaje de defunciones neonatales de acuerdo a causas no modificables o a causas modificables. Causas no modificables, pues ahí vienen incluidas la mayoría de pacientes con malformaciones graves o quizá prematuros extremos, ¿no? Pero en el otro lado, en las barras verdes, tenemos las causas modificables. Entonces, si se fijan, en 2020 se incrementaron el número de causas modificables y en lo que ahorita llevamos del 2021, fíjense, esta gráfica es impresionante ver cómo están aumentando las causas modificables. Entonces, tenemos responsabilidad en esto y es por eso el motivo y la urgencia de esta reunión. Aquí están divididas en tres, ¿no? Las no modificables y las modificables que no tuvieron choque, porque la doctora se dio a la tarea de eso, de buscar cuáles en los certificados de nacimiento, de defunción, perdón, se mencionaba como diagnóstico choque, ¿no? La causa de muerte o no choque. Entonces, si se fijan, en 2020 igual aumentó eh, la muerte por choque, y en lo que vamos ahorita de 2021, pues con choque no tanto, pero sí las causas de muerte modificables. Y las causas de muerte por choque séptico, fíjense cómo la tasa aumentó bastante, ¿no? Más del doble en 2020, y lo que ahorita llevamos del 2021, pues es muchísimo. En estos pacientes fallecidos con choque, ¿cuáles fueron los resultados de la PCR COVID? Si se fijan, la mayoría tuvieron un resultado de PCR positiva, ¿no? Entonces, ¿puede ser que la infección por COVID juegue un rol importante? Claro que sí, pero también la actuación ante el choque y también todas las comorbilidades que lleva, porque tenemos algunos que también tuvieron prueba negativa o no tuvieron prueba. Entonces, es importante analizar y no solamente darle el 100% de importancia al COVID, sino también a, a otros factores que ahorita vamos a también estar mencionando. Entonces, obviamente con esta pandemia, con todo este cambio que tuvimos el año pasado, pues tuvimos dificultad para identificar, ¿no? Limitaciones para la evaluación, desde el tener el equipo de protección personal puesto, eso dificulta mucho la evaluación del paciente.
los procedimientos que se modificaron por la pandemia, ¿no? Desde el lugar en donde se quedan los bebés, ¿no? Hemos tenido un incremento significativo del número de días que se quedan en la unidad tocoquirúrgica y evidentemente pues eso va de la mano con el número de camas que tenemos y con el movimiento que tuvimos que hacer para no juntar a los bebés COVID positivo con los COVID negativos y la espera en el resultado de la prueba de la mamá, etcétera. También juega un rol importante, obviamente, la limitación de insumos, que este año no solo el COVID, sino esto también nos ha pegado bastante. Y el impacto del COVID indefinido, ¿no? Aquellos pacientes que a lo mejor la mamá dio negativa, pero no sabemos si tuvo una infección antes de que naciera, 14 días antes, y por eso ya la prueba salió negativa y el bebé ya va a nacer con una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si se fijan, el 40% está relacionado a choque séptico y 60% de las defunciones tuvieron prueba. Aquí está otra diapositiva en donde se compara la evolución por muertes por choque asociado a infecciones en la atención de salud, entonces, que no son COVID, ¿no? Entonces, la tasa, a pesar de que por COVID fue más, pero también incrementó un poco esta tasa, ¿no? De infecciones asociadas a atención en la salud, o sepsis neonatal tardía, si lo podríamos definir así. Y fíjense también aquí, esta gráfica habla sobre el porcentaje de antibióticos que tuvieron una administración correcta o incorrecta. Entonces, sí hay un alto porcentaje, el 30%, en que la administración del antibiótico no fue la correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cumplía con los factores de riesgo, porque los datos clínicos y del laboratorio no eran compatibles con sepsis o simplemente porque no se suspendió oportunamente. Y aquí es recalcar nuevamente lo que decía la doctora Coronado en las diapositivas previas. Dentro de este manejo correcto de antibióticos que siempre debe de haber en los centros como el nuestro, una de las cuestiones que reducen más la resistencia bacteriana es la suspensión del antibiótico a tiempo y la suspensión a las 48 horas si no hay crecimiento bacteriano. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención en utilizar los antibióticos de manera correcta y suspenderlos de manera oportuna. Sobre todo, en este caso, en los pacientes en que se les inicia por factores de riesgo al momento del nacimiento. Nosotros podemos iniciar antibióticos simplemente por factores de riesgo, pero en esos hay que tener muchísimo cuidado de que si el paciente no corroboramos que tenga una infección, suspender a las 48 horas. Incluso hay centros en donde automáticamente el cultivo no crece y en farmacias se suspende la administración de ese fármaco, ¿no? Desde farmacia. En nuestro hospital ahorita no estamos viendo la manera de hacerlo, pero nosotros podemos estar muy al pendiente de eso. Y 48 horas sí o sí, si no hubo crecimiento bacteriano, suspender el antibiótico. Y bueno, aquí esta diapositiva que nos proporcionó el doctor Figueroa es como pueden ver las resistencias en el año pasado en los hemocultivos gram negativos. Entonces, fíjense, en rojo, ¿no? O sea, el antibiótico que se está utilizando de primera línea para sepsis neonatal tardía tiene alta resistencia a E. coli y alta resistencia a Klebsiella. Es por esto que nos dimos a la tarea de hacer este cambio, ¿no? En el inicio de antibióticos. Y aunque aquí no está marcado cefotaxima, que es el que usábamos antes, en teoría, ¿no? Lo que nos dice la teoría es que si dejamos de utilizar un antibiótico durante varios años, las resistencias deben de disminuir. En los kits o en las tarjetas que tienen ellos automatizadas para esto de las resistencias, para marcar las resistencias por antibiótico, nos comentaba el doctor Figueroa que no tienen la cefotaxima, pero que es lo mismo que otra cefotaxima de tercera generación, ¿no? Entonces pensamos que la resistencia sigue alta y sigue alta porque en otros servicios siguen utilizando este medicamento, ¿no? A veces en ginecobstetricia utilizan todavía cefotaxima, entonces la resistencia no se ha logrado disminuir. Por eso tampoco es una opción
para la sepsis neonatal tardía. Y para gram positivos, este es el porcentaje de resistencia. Entonces, otro fármaco que antes se usaba, dicloxacilina o oxacilinas, que también está autorizado para gram positivos, fíjense cómo las resistencias son altísimas, siguen estando altísimas. Entonces, tampoco podemos utilizar este tipo de fármacos. Otra gráfica es los pacientes que utilizaron meropenem, cómo se incrementó el uso de meropenem de un año a otro, ¿no? Y obviamente, pues por el estado crítico de los pacientes es que se utiliza este fármaco. Esta es una tabla así muy rápida del perfil hematológico de los niños que tuvieron COVID y los que no tuvieron COVID. Y en términos generales, pues no hubo gran cambio. Bueno, vean los leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos, quizá modificados, pero fíjense más en los de sin COVID, pensando que podían tener linfopenia los que tienen COVID, pero en este caso no. Plaquetas, tampoco el nivel de plaquetas se ve como... Es un análisis muy a grosso modo, se debe de hacer un análisis un poco más detallado, ¿no? Pero en términos generales, la única diferencia aquí sería el dímero D. Y bueno, los objetivos del nuevo esquema sería reducir o preservar la exposición innecesaria a antibióticos, reducir la mortalidad por choque séptico, evitar la generación de resistencias bacterianas, reduciendo el abuso de vancomicina y meropenem. Considerando que las infecciones asociadas a la salud se asocian a meningitis hasta un 20% en menores de 1.500 gramos, ¿no? Que generalmente los gérmenes que más aislamos son gram negativos. Hay alta resistencia a oxacilinas, como ya lo vimos en la tabla previa, y se recomienda el uso de aminoglicósidos para gram negativos como primera línea, y obviamente ajustar de acuerdo al resultado de cultivo y al antibiograma. En enterocolitis, ampicilina más aminoglucósido cubre generalmente la mayor cantidad de gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y pues esto a lo mejor suena un poco a que ya todos lo sabemos, pero es importante que el amplio espectro favorece el incremento en resistencias, mortalidad, candidemia y enterocolitis, ¿no? La exposición a cefalosporinas de tercera generación y carbapenemos son factores independientes para bacteremia por gram negativos multiresistentes, y la infección por organismos multiresistentes pues va a incrementar la mortalidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y bueno, también dándonos a la tarea de cómo diagnosticar de manera más rápida el germen por el que está siendo causada esta infección, pues tenemos algunas pruebas, ¿no? Ya estudiadas, FISH, microarreglos, la PCR multiplex y el MALDI-TOF. En el hospital tenemos la posibilidad de hacer esta prueba, PCR multiplex, que nos da, en estudios se valora la sensibilidad y la especificidad que va desde el 90 hasta el 100%, ¿no? De especificidad, dependiendo del estudio, pero es una herramienta válida, ¿no? Y que podemos utilizar y que ya vimos con el laboratorio de inmunobioquímica que se puede utilizar a la par del hemocultivo y tener un resultado un poquito más rápido, por lo menos dándonos una orientación hacia el germen es gram negativo o gram positivo. Entonces se va a empezar a utilizar esta herramienta. Y bueno, la antibioticoterapia inicial obviamente va a ser según la especie bacteriana con mayor probabilidad de causar infección, viendo ya los patrones de resistencia a antibióticos que hay en el hospital, obviamente la condición clínica del paciente, si estuvo o no expuesto a antibióticos previamente y si hay necesidad de cubrir tanto gram negativos como gram positivos, o ya teniendo la PCR multiplex, ver hacia qué nos vamos a orientar. El uso de meropenem se debería de dejar solamente para bacterias resistentes o pacientes con mala evolución. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un cuadro como para y determinar qué antibióticos se van a utilizar, y esto es lo que tenemos. No sé si lo alcancen a ver bien,
pero en el momento en que identificamos un paciente con una infección asociada a la salud, ¿no? Estamos hablando de sepsis neonatal tardía, ¿no? El esquema de sepsis neonatal temprana ahorita no se va a modificar, pero este sí, por las resistencias bacterianas y todo lo que ya vimos, se debe de tomar obviamente el hemocultivo y la PCR multiplex. Si el paciente tiene choque, se deberá iniciar el manejo con vancomicina y meropenem a dosis meningia. Si el paciente no tiene choque, se debe de realizar una punción lumbar. También estuvimos revisando en qué pacientes sí, en qué pacientes no, si realmente se debe o no realizar la punción lumbar. Y la literatura, la tendencia es a que sí se realice punción lumbar, sobre todo en estos pacientes con sepsis neonatal tardía. Ahorita les voy a mostrar un cuadro que especifica bien en cuáles sí, ¿no? O cuáles serían las contraindicaciones. Entonces, si se pudo realizar la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo es normal, entonces el esquema a iniciar sería vancomicina más amikacina. Si el líquido cefalorraquídeo es anormal, o sea que nos da datos de que hay infección en sistema nervioso central, entonces se utilizaría vancomicina con meropenem a dosis meningia. Y si la punción lumbar no se pudo realizar, obviamente que vamos a suponer que hay una infección en sistema nervioso y vamos a utilizar vancomicina con meropenem a dosis meningia. El resultado de la PCR multiplex la vamos a tener máximo en 24 horas. Entonces, en este momento vamos a guiar nuestro manejo antibiótico dependiendo del resultado, ¿no? Si nos dio el resultado que es un germen gram positivo, se podría suspender la micacina o el meropenem, dependiendo si estamos en este escenario o en este. Y si es un germen gram negativo, se suspendería la vancomicina y nos quedaríamos ya sea solo con amikacina o solo con meropenem. Si no hay germen, se tendría que mantener el mismo esquema. Con infectología vimos, porque también obviamente queda abierta la posibilidad a que haya ya resistencias a meropenem. Entonces, si hay una resistencia a meropenem, se evaluaría el caso ya con el servicio de infectología y un medicamento a utilizar es la colistina, más amikacina. Este medicamento está, sí, también aprobado en neonatos y cubre el espectro, pero sería en casos muy especiales. Se apagó tu... Ahora, Ya. ¿ya? El hemocultivo, si el hemocultivo es positivo, pues obviamente ya teniendo esto también se ajustará el antibiótico de acuerdo a sensibilidad y se determinarán los días de esquema. Entonces, si tenemos una infección, una sepsis neonatal tardía sin choque, la duración del esquema antibiótico tiene que ser de 7 días. Si el paciente está chocado, va a ser de 10 días. Si se documenta meningitis o si no se pudo hacer la punción lumbar, se va a tomar como si tuviera meningitis. Germen gram positivo serían 14 días, germen gram negativo serían 21 días y de acuerdo obviamente también al reporte de resistencias, se tendría que analizar la duración del esquema antimicrobiano. La PCR multiplex, ¿cómo se debe de tomar? Al momento que se tome el hemocultivo, también con la misma técnica de asepsia y antisepsia, se toman de 100 a 500 microlitros de sangre en el tubo morado donde se toma la BH, ¿no? Lo mínimo son 100 microlitros, idealmente 500. Entre más prueba, entre más muestra, mejor. Y se envía al laboratorio de inmunobioquímica que está en el tercer piso en la torre de investigación en un horario de 8:30 a 18:30. Las muestras que se tomen fuera de este horario se deben de refrigerar y en el momento en que se cumple el horario, pues obviamente llevarlas. La punción lumbar, pues hay que optimizar la toma. Entonces, en muchos artículos en la literatura se está viendo ya tomar la punción lumbar guiada por ultrasonido. Ya platicamos con el jefe de imagenología, con el doctor Eber, y está en total disposición para apoyarnos. De hecho, en algunos bebés incluso que han entrado a cirugía y los han bloqueado, se ha utilizado esta técnica. Entonces, la idea es que a partir de ahora
se pudieran empezar a hacer las punciones lumbares guiadas por ultrasonido. Se tiene que hacer una solicitud de ultrasonido y poner ahí nada más que es para punción lumbar. En este momento quizá se tendría que programar para la mañana, ¿no? En las guardias todavía va a estar un poquito complicado. De todas formas, estamos trabajando en que él nos dé una capacitación para que ustedes como residentes o nosotros como médicos adscritos podamos aprender la técnica, que no es difícil, y guiar las punciones lumbares por ultrasonido para que sea una punción lumbar que nos sirva, ¿no? Que no sea traumática, que no tengamos que dar varios piquetes al bebé y que nos sirva para determinar cuánto tiempo vamos a dejar el antibiótico y si vamos a dejar solamente un solo antibiótico dependiendo de el germen. Y este es un cuadrito, ¿no? De un artículo bastante didáctico, en donde nos dicen en qué pacientes sí, en qué pacientes no tomar la punción lumbar. Entonces, contraindicación para punción lumbar, pues obviamente que tenga algún problema de coagulopatía, que tenga aumento en la presión intracraneal, infección en el sitio que se va a hacer la punción o inestabilidad clínica, ¿no? Pacientes que están en bafo, pacientes que están chocados. En todos estos quizá no podamos hacer la punción lumbar, pero entonces se tendría que considerar el uso de antibióticos a dosis meningias. En aquellos bebés que no tienen estas contraindicaciones, pero que ya estuvieron expuestos a una terapia antibiótica, si tienen deterioro clínico o si a pesar del cambio de antibiótico no hay mejoría, se recomienda la punción lumbar de manera fuerte, ¿no? Si el paciente estuvo expuesto a antibióticos, pero está sintomático y no hay evidencia de que esté empeorando, entonces se puede dejar la punción lumbar no tan recomendada. Sin embargo, en todos los bebés que tienen más de 72 horas a 28 días de vida, ¿no? Que son las sepsis neonatales tardías, se recomienda ampliamente la punción lumbar. Igual en prematuros, ¿no? En prematuros con problemas respiratorios por SDR, que los cultivos estén negativos, ahí se podría omitir si no tiene algún otro síntoma, pero en aquellos que tienen cultivos positivos se recomienda o datos de infección al sistema nervioso central, se recomienda ampliamente tomar una punción lumbar. Entonces sí está recomendado tomar la punción lumbar. Creo que nos va a ayudar bastante el ser guiada por ultrasonido y pues hay que tomarlas así. Y esta última tabla, para que ustedes vean cómo sí tenemos tasas, este es los eventos de meningoencefalitis que se tuvieron en 2019-2020, aumentaron, ¿no? El porcentaje no se modificó tanto, pero la tasa sí. Entonces, definitivamente, pues sí tenemos casos de meningoencefalitis y en la literatura está más que comprobado que las sepsis neonatales tardías tienen una alta frecuencia de ser la infección desde hasta sistema nervioso central. Entonces, me regreso a la tablita para que todos lo sigan viendo. Este sería el esquema antibiótico que se va a empezar a utilizar desde ahora, para ver si con esto se pueden disminuir las muertes que hemos tenido por choque séptico, porque definitivamente la piperacilina tazobactam pues no está siendo una buena opción. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Yo, doctora, sí tengo varias dudas. ¿Sí? Quizá me perdí en la plática, pero no entendí muy bien qué es la PCR múltiplex. La PCR multiplex es una herramienta en la cual se hace una PCR de un panel, una PCR rápida, se extrae, ¿no? El DNA de las bacterias y se utiliza un panel que ellos ya tienen prefijado y es esta manera en la que se puede determinar si hay DNA bacteriano en la sangre, en la muestra de sangre que estamos mandando al laboratorio. Okay. Entonces es una manera más rápida de obtener el germen que está causando la infección, más rápida que el hemocultivo, porque no hay que esperar a que crezca. Ok, en el tubo morado chiquito, ¿no? Hasta Así 500 es. microlitros. Yo tengo otra duda. Ya usted lo dijo, que lo más frecuente que se ha presentado son las meningitis.
en las sepsis neonatales tardías, pero no sé si iniciar con dosis meningia los antibióticos incrementaría el riesgo de resistencia antibacteriana. Por, Por eso hay que elegir muy bien al paciente que se le inicia a dosis meningia. Ujú. Ajá. O sea, ahorita no nos vamos a detener a lo mejor en la parte clínica, pero sí hay que elegir muy bien al paciente que se le inicia con dosis meningia. Ajá. No a todos. Si el paciente tiene un deterioro importante, si está chocado, si tiene datos clínicos de neuroinfección y tú no le puedes hacer la punción lumbar, entonces sí lo vas a iniciar a dosis meningia, pero no va a ser en todos. Ok. Ujú. Otra cosa, otras dos dudas. ¿La PCR múltiplex cómo la pedimos? ¿Ya va a estar la opción en el sistema para pedirse? Sí, va a estar la opción en el sistema. Ok, En la y parte de en la parte de ¿en qué quedamos, doctora? ¿En bioquímica? No. Bioquímica, pero ahorita independientemente de todo que el doctor Dylan tomó una muestra, en lo que lo ponen en el expediente, en el SIGIN, pueden utilizar una formato de biometría hemática y marcar abajo que es una PCR multiplex y ok. con ese formato llevarlo a la torre de investigación, ahí al tercer piso. Ya cuando esté implementado, ya los está viendo con la doctora Elguera, que quede implementado en el expediente electrónico para que lo puedan pedir desde ahí y que ahí mismo tengan el resultado. ¿Ok? Ok, ok. Pero ya hay que empezar a hacerla, ¿eh? Ya hay que empezar a hacerla. Ok, ¿Sale? otras dos dudas. Si en la guardia, por ejemplo, ya son las 10 de la noche, lo tomo, lo refrigero y al día siguiente lo mando, ¿verdad? Así es. Y el uso de guantes en área COVID, ahorita ya nada más nos queda el tercer piso, se va a seguir utilizando porque siento que el lavado de manos con el guante no es como el ideal. Hay un comité que se llama De Regreso a la Nueva Normalidad y se acaba de reunir hace poco. Están por salir los nuevos lineamientos que marque epidemiología para el uso de equipo de protección personal. Ese tema que acabas de tocar es uno en debate, ¿no? Porque pues Ujú. estamos en la idea de que lo ideal sería que ya nos laváramos las manos como gente decente, ¿no? Sin guantes. Pero tenemos que esperar la determinación que se haga en el comité a partir de las recomendaciones de epidemiología. Pero sí vamos a tener modificaciones en la forma en la que estamos usando los equipos de protección personal. ¿Ok? Ahorita por lo pronto seguimos igual. Ok, creo que ya no tengo dudas. Gracias. Ok. Gracias a ti por las dudas. ¿Alguien más? Hay un comentario de Ray sobre el tomar 2 hemocultivos. Aquí va un asunto importante. Sí sabemos que tomar un volumen adecuado de sangre nos va a ayudar a aumentar la tasa de aislamiento de germen en los hemocultivos. Pero acuérdense que no siempre van a estar en condiciones de tomar 2 y que en los neonatos, particularmente los que están chocados, sí es importante iniciar los antibióticos dentro de la primera hora después de que sospechan la infección. Entonces, sí es necesario que se esmeren con el hemocultivo inicial y ya veremos después si agregamos el segundo hemocultivo dependiendo de cómo vayamos. Ahorita por lo pronto es la PCR multiplex y el hemocultivo inicial. ¿De Y acuerdo? ahí a lo mejor Gracias. hacer conciencia de que la toma del hemocultivo se tome la mayor cantidad de sangre, ¿no? Porque pueden ser 2 hemocultivos, pero también entre más cantidad de sangre se pueda obtener, digamos, el crecimiento va a ser, o el resultado va a ser más fidedigno, ¿no? Sí, y estar muy pendiente de los reportes tanto de la PCR, tenemos que ser más proactivos porque estos cambios nos pueden implicar más resistencias si no somos muy cuidadosas a la hora de suspender lo que ya les hizo mucho énfasis la doctora, los antibióticos oportunamente. Si la PCR multiplex me identifica que es un Escherichia coli, ya sé que es un gram negativo, no tiene nada que hacer ahí la vancomicina. Si por el contrario me dice que es un estafilococo, no tiene que hacer nada ahí, ni la amicacina ni el meropenem, y me continúo con ese antibiótico que corresponde de acuerdo al resultado de la PCR multiplex.
¿de acuerdo? Ya nada más a las 48 horas hay que leer los cultivos y hay que tomar decisiones con cultivos de 48 horas. No más días, no se queden esperando más días, por favor. A las 48 horas hay que tomar decisiones. ¿Se suspende o no se suspende? Tenemos que evitar esa generación de resistencias. Yo corroboro el resultado de mi PCR multiplex y con el hemocultivo determino si estoy con el esquema adecuado y si debo de dar 7, 10 días o tengo que suspender a las 48 horas. Y haciendo un poquito de hincapié también en esto, que dice la doctora, no se queden esperando el resultado de microbiología, porque ellos tienen la idea de que hasta 72 horas. Pero ya lo hablamos con el jefe de infecto, con la doctora Plazola, y definitivamente los gérmenes que están asociados a infecciones en neonatos, si a las 48 horas no crecieron, no van a crecer, ¿no? Entonces, sí es importante que recalcar ese punto. Tenemos que tratar de erradicar la práctica de los antibióticos que se usan 3, 4, 5 días, por favor. Esos no son ni esquemas completos ni incompletos, o sea, no son suspensiones proactivas de un antibiótico que no debe de ser. Tenemos que hacer mucho, mucho énfasis y estar todos al pendiente de suspender oportunamente un antibiótico. Si eran 10 días, no 11 ni 12. Si eran 2 días, no 3, ni 4, ni 5. Y ojo con las profilaxis, eso también lo vamos a tener que revisar en algún momento, porque hay muchos mitos en relación a qué sí procedimiento le debo poner profilaxis y a qué no, cuándo la debo poner y cuánto tiempo debo dejar la profilaxis, ¿sí? Porque luego la profilaxis en una cirugía se puede volver 14 días, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo Sí, doctora. sí tengo. Ay, No, perdón. tú primero, Andy, yo ahorita me. Ok. El resultado de la PCR multiplex, ¿dónde lo podemos checar? ¿Infecto nos lo va a decir a las 24 horas o lo podemos ver en el sistema? Hasta que no tengamos ya insertado en el SIGIN, hay que ir a recabarlo al tercer piso donde dejamos la muestra en la torre de investigación. Ok, ¿Sí? gracias. O sea, la PCR multiplex sale en 24 horas. Exacto. Ya sale positivo, si sale, y no es positivo o negativo, dice gram positivo, gram negativo o negativa. O no sale un germen. Okay. O sea, te puede salir, te va a decir si es una Escherichia coli, si es una Klebsiella, si es un estafilococo. Y entonces ya tú, pues sabes que una Klebsiella es un gram negativo. Digo, estoy asumiendo que todos sabemos que una Klebsiella es un gram negativo, ¿verdad? Porque luego uno asume cosas y luego resulta que no es verdad, pero acuérdense, una Klebsiella y una Escherichia coli son gram negativos, entonces no tiene que hacer nada ahí la vancomicina. Exactamente. Si me sale un estafilococo es un gram positivo y entonces no tiene nada que hacer ahí ni la amicacina ni el meropenem. Me quedo con la vancomicina y espero el resultado del hemocultivo. Desde ahí se puede ajustar manejo y en caso de que no sale ningún crecimiento, nos esperamos a las 48 horas para ver el cultivo, si se tomó cultivo, y ya a partir del cultivo se deciden días y si se queda o no se queda con el antibiótico. No se vale poner antibióticos sin cultivo, ¿eh? Ojo, ojo, eso no se vale. ¿Sale? No debe, o sea, hemocultivo sí le podemos tomar a todos los bebés. ¿Sale? La punción lumbar es la que tiene sus asegúnes, por eso está así el esquema aquí, dependiendo de la condición del bebé. Y si sale... Pero a todos hay que tomarles hemocultivo, muchachos. A todos, y de preferencia bien tomado el hemocultivo. ¿Sale? Si es COVID positivo, ¿es independiente de todo esto? Sí, porque si toman la decisión de iniciar un antibiótico, es porque hay algo que les sugiere que hay que hacerlo, ¿no? Ya, si después deciden que es el COVID y que no es una bacteria por alguna situación, bueno, pues eso lo tendrán que discutir con su médico adscrito para ver si continúan o no, o se pueden suspender, porque, ojo, se vale suspender a las 24. Si alguien tomó una decisión en la noche de poner antibióticos y en la mañana se valora ya con más calma y lucidez y todo la situación y se considera que se puede suspender, no necesitan esperarse las 48 horas, ¿no? Se puede suspender. Pero lo ideal es que no rebasemos las 48 horas para tomar la decisión de que hay que suspender un antibiótico si es que no es una infección que requiere un tratamiento con antibióticos. ¿De acuerdo? Ok, doctora. Yo tengo dos dudas.
vamos a seguir tomando la PCR normal aparte de la PCR multiplex, ¿verdad? Sí, es esa sí. parte. Acuérdense Es que nada más dice diferente. si hay inflamación o no, pero no nos dice el agente etiológico. La PCR multiplex sí nos va a decir, pues la información genética que está en la muestra es de Escherichia coli. Okay. La información genética que está en la PCR es de Klebsiella. La información genética que está en la muestra es de estafilococo. Ok. ¿Sí? Aquí acuérdense que la PCR es reacción en cadena de polimerasa, o sea, es la técnica con que se extrae el DNA bacteriano y se sabe cuál es, ¿no? La otra PCR es un marcador de inflamación. Ok. Y mi otra duda, ya cuando tenemos resistencia y vemos que no mejora el paciente, veo ahí marcado incluso con naranja colistina más amikacina, ¿no es demasiado irnos a la colistina? ¿No hay otro antibiótico antes? Por nuestras resistencias, no. No. Ok. Ese es nuestro gran problema, por eso sí. tenemos que hacer ese énfasis. Y la doctora Valencia hizo mucho énfasis en que iniciar estos dos antibióticos tendría que ser ya con el apoyo de infectología. Okay. Sí no lo podemos ir por la libre nadie. Ni ustedes, ni los adscritos, ni yo, nadie. ¿De acuerdo? Okay. Sí, da miedo ya utilizar ese, ¿no? O sea, ojalá que no tengamos que llegar a eso. Claro. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo. Sí, doctora. ¿La PCR multiplex a partir de cuándo la vamos a tener? Ya. Ya se puede hacer. Ya se puede hacer. Y la PCR de antes, le estaban procesando solamente un día. Les pedí a sus jefes de departamento que les avisaran que ya se están haciendo todas las pruebas en el laboratorio, doctora. Okay. Ya se está haciendo normal. Pueden hacer todo eso, PCRs, creatininas que tampoco habían podido hacer, magnesio, calcio, los tiempos de coagulación ya se pueden tomar en los tubitos más pequeñitos, ya todo está en su normalidad, doctora. Entonces ya pueden tener esas pruebas también. Y la última, eso del uso de los guantes, yo sí creo que es bien importante ya ver qué vamos a hacer, porque en varias conferencias habla, eso de usar los guantes y lavárselos es totalmente, o sea, inadecuado. En todo caso, lo que tienes que hacer es quitarte los guantes y ponerte otros guantes, pero no, o sea, lavar los guantes no sirve de nada. Entonces, yo sí creo que hay que ver cómo lo tenemos que hacer sobre todo en el área COVID, porque si traen esos guantes y se están lavando y con eso están revisando un paciente y otro, pues es inadecuado. O sea, se tiene que quitar el guante y poner uno nuevo, lo cual pues serían muchísimos guantes. Entonces, la propuesta de hecho es esa, doctora, que pudiéramos dejar de usar los guantes, pero necesitamos, como le digo, eso es parte de un proceso que va involucrando al comité de nueva normalidad. Entonces, la propuesta de neonatología es dejar de usar los guantes. Obviamente, acuérdense que hay que protegerse también del HIV, de la hepatitis, y hay que ponerse guantes para tomar muestras, ¿no? Con sangre y aspiraciones, pero ya para la manipulación habitual de los pacientes, lo ideal sería que no anduviéramos con guantes. Y ahora, aún así, y aunque estemos usando los guantes, no sé qué va a pasar con eso todavía, yo se los aviso, pero sí es muy importante que por lo menos se pongan el gel cuando van a tocar a un paciente después de haber manipulado otro, que tocaron la computadora y todo eso. Pero sí, doctora, estamos en esa parte de que sí creemos que lo ideal sería que dejáramos de usar los guantes para mejorar nuestra higiene de manos. Pero vamos a ver qué pasa con el comité. Okay. Pero y en el sentido de los antifúngicos, ¿hay una cabida en este nuevo protocolo que vamos a tener o alguna consideración en especial? ¿El qué? No escuché, Andrea. Antifúngicos. Por ejemplo, fluco, anfotericina, además, eso va a seguir siendo, ¿hay alguna cabida en este nuevo esquema? Okay. O sea, ese es el tratamiento habitual que se ha llevado a manejo hasta ahora. En eso no va a haber cambio en este momento. Gracias. ¿Alguna otra comentario? ¿Sugerencia? No. No, bueno, de todas maneras, queda grabada esta presentación para que los residentes de algún adscrito que no haya podido entrar a verlo, lo pueda ver y que se empape de la situación que estamos viviendo.
Como ya les comentaba yo al principio, esta es la primera presentación de una serie de presentaciones que tenemos contempladas a más tardar ya la siguiente semana para optimizar el manejo de infecciones asociadas a la atención de salud, o sea, infección nosocomial y manejo de choque séptico. Como quiera que sea, y de todas maneras una amplia recomendación, cuando se encuentren en un paciente que está chocado, por favor no se despeguen de él. No se despeguen de él, no se confíen, hay que actuar rápido, hay que actuar intensivo. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Y les vamos a compartir estos diagramitas que se hicieron en presentación para que lo tengan como guía. Y cualquier duda, ya saben, de todas maneras, pues estamos a su disposición para aclarar cualquier problema, ya sea a través de los jefes de guardia, jefes de departamento o directamente con la doctora Valencia o conmigo. ¿Sí? Gracias, doctora. Así es. Muy interesante la plática. Muchas gracias. No, bueno, pues que les vaya muy bien a todos. Feliz día a todos. Gracias. 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 Listo, doctora. Ahora no sé cómo detener la grabación. Más bien cómo recuperar la grabación. A ver, según yo, donde dice meeting. Nada más cuando la sesión, a ver, le va a salir en automático que se va a grabar la sesión. Ah, ok. Cuando cierre me sale en automático y supongo que ya se queda guardada y ahorita la mando a los chats. No sé, cuando le puso guardar, si lo puso que en su nube o... Sí. Ah, ok. Aquí en la compu, pero sí, ahorita la mando entonces. Gracias, Dianita. Yo espero a que cierres, Caro, por si cualquier cosa y no se vaya a borrar. Sí. Ok, entonces me voy a salir ya. Sí. Bye.